A ver, jóvenes, el tema de hoy es análisis dimensional. Veamos lo que es magnitud. Cuando usted habla de magnitud, hablamos pues todo aquel objeto, cuerpo que existe en la naturaleza y se puede medir o se puede expresar mediante un número y una unidad de medida. Ahora bien, el hombre durante todo pues la historia ha realizado cierto tipo de mediciones, ¿no? Si retrocedemos de repente 500 o 1000 años atrás, la persona pues durante el desarrollo pues de su contexto ha venido efectuando cierto tipo de mediciones utilizando pues parte de su cuerpo, ¿no? Usted de repente conocerá algunos tipos de estas medidas, ¿no? Como es el caso del pie, la pulgada o de repente la brazada o la cuarta, ¿no? Que mayormente se utiliza también. En esos tiempos aún de repente se siguen utilizando algunas de estas medidas, ¿no? Entonces el hombre ha venido pues utilizando parte de su cuerpo como forma de medida, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted efectúa pues ciertas mediciones, en realidad lo que estás haciendo es comparar una magnitud con otra magnitud de su misma especie. Por ejemplo, yo quiero medir todo el largo de la pizarra. Para comparar el largo de la pizarra o para medir el largo de la pizarra, yo tengo que hacer una comparación, ¿no? Por ejemplo, puedo agarrar esta tiza y esta tiza para mí va a ser mi especie de unidad de medida. Es decir, empiezo a efectuar la medición y yo digo, pues, el largo de la pizarra de repente mide 200 tizas. ¿Ve? Entonces he encontrado que el largo de la pizarra mide 200 tizas. He efectuado una medición, ¿no? Es decir, una comparación, ¿no? Del largo de la tiza con el largo de la pizarra, ¿no? Pero no solamente puedo utilizar pues la tiza, ¿no? Sino de repente puedo utilizar la cuarta, ¿no? Y puedo empezar a efectuar mediciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es medir? Medir es comparar una magnitud con otra magnitud de su misma especie. ¿Correcto? Veamos por acá. Por ejemplo, yo quiero medir toda la altura de este árbol, ¿no? Para esto voy a utilizar una regla, ¿no? La regla para mí va a ser mi forma de medida, ¿no? Ahora, veamos por acá, por favor. Acá tengo una regla y empiezo a efectuar mediciones. Yo digo acá, esto es mi patrón de medida. Una regla, empiezo a efectuar una regla y sigo efectuando mediciones. Acá tengo otra regla más. Acá tengo otra regla más y estoy efectuando mediciones. ¿Ven? Una regla y por último tengo otra regla más. Si yo te pregunto cuánto mide el árbol, inmediatamente tú me vas a decir que en total hay, contando, sería 6 reglas, ¿no? Entonces digo por acá, el árbol presenta una altura, pero presenta una altura de ¿cuánto? Una altura, en este caso, voy a decir de 6 reglas, ¿correcto? Cuando usted efectúa mediciones, al efectuar mediciones, ¿correcto? Lo que siempre vamos a obtener es lo siguiente. Mire por acá, por favor, ¿ya? Dice, durante la medición, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Un número y una unidad de medida. Esto de acá para nosotros va a significar unidad, pero unidad de qué? De medida. Y esto de acá que acompaña a la unidad de medida va a ser para nosotros una cantidad numérica. Por ejemplo, cuando usted efectuó la medición del árbol, hemos obtenido 6 reglas. 6 es la cantidad numérica y reglas viene a ser la unidad de ¿qué? De medida. Uno puede establecer sus propias unidades de medida. Por ejemplo, yo voy a decir que esto de acá sea mi unidad de medida, ¿no?
que puede ser, en este caso, la pulgada, ¿no? O puedo utilizar parte de mi cuerpo como formas de medidas o de unidades de medidas, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera medir todo el largo de la pizarra y utilizo de repente la cuarta, ¿no es cierto? Parte de mi cuerpo o de repente el pie. Entonces, siempre que usted efectúe mediciones, lo que vamos a obtener es un número, es decir, una cantidad numérica y una unidad de medida que lo vamos a establecer como unidad de patrón de medida. Es decir, respecto a esa unidad de medida, nosotros efectuamos pues las mediciones, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Magnitudes fundamentales. Las cantidades físicas fundamentales, mire por acá, se caracterizan por ser elementales. Es decir, cuando usted habla de una cantidad física fundamental, estás hablando de unas cantidades básicas. Es como que yo quisiera construir algo, ¿no? Para construir algo tengo que colocar una base. Y a raíz de esa base empiezo la construcción de ese algo, ¿no? Entonces, las cantidades físicas fundamentales se caracterizan, dice, por ser, ¿qué cosa? Elementales. Es decir, no se pueden descomponer en unidades más simples, siendo además independientes entre sí. Ahora bien, como te dije antes, para yo poder construir un sistema de unidades, necesito colocar unidades básicas, la base, y a partir de esa base empiezo a la reconstrucción de otras unidades, ¿no? Ahora bien, cada quien puede construir sus propias formas de medida, ¿no? Yo establezco mi forma de medida. De repente su compañero establecerá otra forma de medida con sus propias unidades base, ¿no? El Sistema Internacional de Unidades, ¿correcto?, establece como forma de medidas 7 unidades base, ¿no? Ahora, como te dije antes, cada quien puede establecer la forma de medida, ¿no? Imagínese usted que su compañero establezca su propia forma de medida, ¿no? De repente utiliza la regla o de repente utiliza la tiza como forma de medida, ¿no? Base, ¿no? Entonces, para su compañero, desde ahora en adelante, todas las longitudes se va a medir en función de la regla. De repente su otro compañero establece otra forma de medida, como por ejemplo puede utilizar de repente la regla o de repente la pulgada o el pie, ¿no? Pero él está estableciendo su forma de medida, ¿no? Base, ¿no? Y a partir de esas unidades base empieza a construir su propio sistema de unidades. Como te dije antes, cada quien puede establecer su propio sistema de unidades. El sistema internacional justamente corrige esa forma de medida, ¿no? Es decir, con fines comerciales y con fines pues de desarrollo pues de la tecnología y el desarrollo mismo de la forma de medida es que se corrige, ¿no? Es decir, si yo de repente me voy a Bolivia o a Chile o a otro país, entonces con fines de repente de comerciales empiezo a comprar artículos, de repente tela, esa forma de medidas, tanto en Perú como en Chile o en otro país, van a ser las mismas, ¿no? Siempre y cuando esos países también hayan adoptado el sistema pues internacional de unidades. Ahora bien, como te dije antes, el sistema internacional de unidades adopta pues 7 unidades base, ¿no? Las cuales las vamos a indicar pues en la siguiente tabla, ¿no? Entonces, en la tabla estamos viendo las 7 magnitudes base que va a adoptar pues el sistema internacional, ¿no? Una de ellas es la masa, ya lo conocemos. ¿Cuál es la unidad de la masa? El kilogramo. ¿Te acuerdas de esto? El símbolo del kilogramo viene a ser simplemente kg. La longitud en el sistema internacional se va a medir, o su unidad va a ser, ¿qué cosa? El metro, cuyo símbolo viene a ser, ¿qué cosa? M. El tiempo se mide en segundo, cuyo símbolo va a ser S. La temperatura termodinámica lo medimos en
Kelvin, cuyo símbolo es K. La intensidad de corriente lo medimos en ampere y cuyo símbolo es A. La intensidad luminosa en candela, cuyo símbolo es CD. Y por último, la cantidad de sustancia que se mide en mol, cuyo símbolo sigue siendo mol. Pero lo que me interesa acá, además de sus unidades y su símbolo, es la dimensión. La dimensión, vamos a comenzar con la primera letra, ¿ya? La masa, su dimensión viene a ser m, la dimensión de la longitud, L, la dimensión del tiempo, T, la dimensión de la temperatura termodinámica, teta, la dimensión de la intensidad de corriente y la dimensión de la intensidad luminosa, J, y por último, de la cantidad de sustancia, su dimensión viene a ser ¿qué cosa? N. Veamos a continuación las magnitudes llamadas derivadas. Ya sabemos, ¿no es cierto?, de que cuando hablamos pues de ciertas magnitudes, a veces tenemos la inquietud de relacionar una magnitud con otra magnitud, ¿no? Esa relación que usted va a establecer de una magnitud con otra magnitud se le va a conocer entonces con el nombre de magnitud, ¿qué cosa? Derivada. ¿Qué cosa es una magnitud derivada? Es la relación entre magnitudes físicas. Por ejemplo, si yo relaciono de repente la longitud con el tiempo, o sea, divido longitud con tiempo, ¿cuántas veces hemos hecho esto, no? Hemos dividido longitud con tiempo. Al dividir esos dos, lo que me va a salir a mí es la velocidad. Pero esta relación de la longitud-tiempo ya no se le va a llamar magnitud fundamental, sino le vamos a conocer con el nombre de magnitud, ¿qué cosa? Derivada. ¿Qué cosa es la magnitud derivada? ¿Cómo surge la magnitud derivada? Mire por favor, ¿ya? Las leyes de la física establecen relaciones entre cantidades físicas. De acuerdo al sistema utilizado, unas pocas son magnitudes básicas. O sea, usted puede elegir ciertas magnitudes básicas. A partir de esas magnitudes básicas construimos otras magnitudes, que las vamos a llamar magnitudes, ¿qué cosa? Derivadas. Por eso decimos que unas pocas son básicas y las demás son, ¿qué cosa? Derivadas. Es decir, definidas a partir de las operaciones entre magnitudes físicas. Escúcheme por favor acá. Hay que tomar en consideración lo siguiente. Unas pocas van a ser magnitudes básicas y las demás las vamos a llamar magnitudes derivadas. Eso significa que, de acuerdo al sistema que usted elige, usted puede crear su propio sistema de unidades. Es decir, yo puedo establecer unas cuantas como magnitudes básicas y las demás las puedo elegir como magnitudes derivadas. De acuerdo al sistema que usted está utilizando, eso significa de que las magnitudes derivadas se pueden convertir en magnitudes básicas y las magnitudes básicas se pueden convertir en magnitudes derivadas. Eso va a implicar de acuerdo al sistema que usted utilice, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Además, son pocas las magnitudes básicas y las demás se le van a llamar magnitudes derivadas. ¿Correcto? A continuación vamos a ver algunas magnitudes derivadas. Como hemos dicho antes, las magnitudes derivadas surgen de las operaciones entre magnitudes físicas. Por ejemplo, la velocidad lo vamos a expresar como longitud por unidad de tiempo. ¿Correcto? Mira por acá, por favor. La longitud se mide en metro y el tiempo lo medimos en segundo. Ahora, si yo te pregunto en cuanto a la dimensión, ¿qué me dirías tú? Muy bien, que la longitud, su dimensión es L, ¿verdad? Y la dimensión del tiempo, ¿te acuerdas? AT. Pero en álgebra nos han enseñado de que cuando esto de acá sube, su exponente cambia.
O sea, ahora lo que voy a obtener es que la dimensión de la velocidad se va a medir en LT a la cuánto, menos 1. Sigamos por acá. Aceleración. La aceleración también se puede expresar como velocidad por unidad de tiempo. Vamos a recordar un poquito, ¿ya? Velocidad por unidad de tiempo. La velocidad, su unidad es metro por segundo, pero dividido con el tiempo que es segundo, mira lo que me va a salir, ¿ve? Metro por segundo, pero al... Muy bien. ¿Cuál es la dimensión de la aceleración entonces? Ya conocemos la dimensión de la velocidad, ¿no? ¿Te acuerdas tú? Velocidad, dimensión viene a ser LT menos 1. Pero esto dividido con tiempo. En álgebra nos han enseñado de que cuando esto de acá sube, su exponente cambia. Si esto tiene 1, ahora será menos 1. ¿Correcto? Oye, pero acá bases iguales, exponentes que se hacen, ¿no? Se suman. Menos 1 sería ¿cuánto? Menos 2. O sea, la dimensión va a ser LT a la menos 2. ¿Sigo por acá? Fuerza. La unidad de la fuerza como cantidad derivada en el sistema internacional es el Newton. ¿Correcto? Y cuyo símbolo viene a ser N. Pero lo que a mí me interesa también es la dimensión. ¿Te acuerdas la dimensión de la masa? Muy bien, M. ¿Y cuál es la dimensión de la aceleración? Lo hemos calculado, ¿verdad? Aquí está, ¿ve? LT a la cuánto. Entonces voy a reemplazar esto acá. Sería LT a la menos 2. Sigamos acá. Trabajo. ¿Saben cuál es la unidad del trabajo en el sistema internacional? Viene a ser pues el Joule, cuyo símbolo es el J. Pero ¿cuál es en este caso su dimensión, ¿no? La fuerza, mira, ve, por acá. Ya tenemos por acá la fuerza, ¿no es cierto? La fuerza viene a ser MLT menos 2. Ya la hemos encontrado. Pero para calcular el trabajo dice que es fuerza por longitud. O sea, si le multiplico por L. Oye, yo te pregunto, M es la única acá, ¿verdad? L con L hay que multiplicar. Sería L pero elevado al... y T a la cuánta, menos 2. Muy bien. Pero hay que entender también de que tanto el trabajo, la energía y el calor van a presentar también las mismas unidades. Viene a ser, ¿qué cosa entonces? ¿En qué se mide en el sistema internacional el trabajo, energía y calor? En joules. ¿Correcto? Ahí está. Pero ¿cuál es la dimensión justamente del joules o del trabajo, energía o calor? Viene a ser, ya lo hemos visto, ML a la 2, T a la cuánto. Muy bien, potencia. Mira cómo se mide la potencia, ¿ve? Trabajo por unidad de tiempo. Pero la potencia se va a medir en watts. ¿Correcto? Ahí está. Pero lo que me interesa es su dimensión, ¿no? Trabajo. Trabajo ya lo tenemos, ¿no es cierto? ¿Cuál era trabajo, por favor? M, L a la 2 por T a la cuánto. Pero, dividido ¿con quién? Con el tiempo. Dime, esto de acá sube, ¿verdad? Pero cuando él sube, su exponente cambia. ¿Sí? Muy bien. ¿Me pueden decir cuánto sale, por favor, su dimensión? Sería M, L a la 2, T a la cuánto, menos 3. Área. El área lo vamos a medir en metros al... y el volumen, metro al cubo. ¿Sí? Su dimensión, metro de longitud, sería longitud, pero elevado al... volumen en longitud al cubo, L al cubo. La densidad, mira cómo se mide, masa por unidad de volumen. La masa se mide en kilogramo y el volumen metro al cubo.
Oye, ¿y su dimensión? La masa ya sabemos que viene a ser m y el volumen es L al cubo. Pero cuando él sube, ¿qué ocurre cuando sube? Su exponente cambia de signo. O sea, su dimensión, ¿qué sería? M, L, pero a la menos 3. ¿Correcto? Sigamos por acá. Presión. Mira lo que dice acerca de la presión. La presión se determina como fuerza por unidad de área. Entonces te voy a preguntar acá. La fuerza es MLT a la menos 2, ¿verdad? Y el área es L al... Oye, pero él sube. Lo voy a hacer subir, ¿ya? Lo voy a correr un poquito más para acá. Ahí está. Él va a subir, ya subió, pero cuando sube, cambia de qué? De signo. Muy bien. ¿Cuánto sale acá, por favor? Sería M, L, pero a la cuánto? Menos 1, T a la menos 2. Pero lo que me interesa también es la unidad de la presión. La presión se va a medir en Pascal, en el sistema internacional, ¿correcto? Cuyo símbolo es PA. Carga eléctrica se mide en Coulomb, cuyo símbolo es una C mayúscula y cuya dimensión es IT. I de intensidad de corriente y T de tiempo. ¿Correcto? Veamos lo siguiente, por favor. Forma correcta de escribir las unidades. Dice, las unidades se escriben en minúscula, no se abrevian y en el caso de nombres propios se simbolizan con mayúscula. Por ejemplo, Pascal. Se escribe en minúscula y se simboliza ¿con qué? Con mayúscula, porque es un nombre propio. Sigo por acá. Kilogramo. ¿Cómo lo voy a simbolizar? Simplemente como KG minúscula, porque no es nombre propio. Segundo, las unidades, ojo, se escriben en minúscula, no se abrevian. ¿Cuál es el símbolo del segundo? Simplemente es ampere. ¿Te acuerdas? Es nombre propio y se simboliza con mayúscula. ¿Será correcto de escribir, saben qué? Esto de acá, metros por segundo, ¿será correcto? No es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque las unidades no se abrevian. ¿Correcto? ¿Será correcto escribir Newton por gramos? No es correcto, porque las unidades se escriben ¿en qué? En minúscula. Tampoco se abrevian. ¿Correcto? Entonces, esto también está mal escrito, ¿verdad? Entonces, estamos viendo entonces que las unidades vamos a escribir en minúscula, no podemos abreviarles. ¿Correcto? Siguiente caso. B. En la multiplicación de unidades se hace uso del punto o se deja un espacio entre unidades. Mire lo más importante, y se lee de corrido. Por ejemplo, voy a escoger aquí, voy a escoger el newton y voy a escoger el metro. Mira, este puntito nos va a indicar a nosotros multiplicación de unidades. Pero ¿cómo se lee esto de acá? Se lee, mira cómo se va a leer, se lee newton, metro. Dice, se lee de corrido, ¿no? Entonces, como lo vamos a leer de corrido, lo vamos a leer como newton, metro. A ver, vamos a escoger otro más, por favor. ¿Te acuerdas el A de ampere? ¿Te acuerdas, por ejemplo, vamos a colocar acá de J de Joule? Sí, ¿no? ¿Cómo se lee esto, por favor? Se lee de corrido, dice. ¿Cómo lo vamos a leer? Vamos a leer como ampere
J, que viene a ser Joule. ¿Correcto? Entonces, cuando usted va a multiplicar unidades y queremos leer las unidades, en la multiplicación se va a leer de corrido. Por ejemplo, si yo tengo una multiplicación kilogramo multiplicado con segundo, ¿cómo se lee esto? Se lee kilogramo segundo. Por ejemplo, si yo coloco el metro, ¿cómo se lee? Kilogramo metro. Miren, en la división de unidades hacemos uso de la palabra por. Veamos un ejemplo. Esto de acá que usted observa es una división de unidades. Para dividir unidades vamos a hacer uso de la palabra por. Por ejemplo, a esta expresión la vamos a leer como metro por, ya que es una división, segundo. ¿Cómo leemos esto? Metro por segundo. Mira, ve, tengo multiplicación, tengo división de otra multiplicación, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a leer esto? Se lee, esto de acá es Newton. ¿Se acuerdan ustedes esto? Ampere. Acá está la multiplicación, Newton ampere. Ahora utilizamos la palabra por para dividir. ¿Pero por quién? Metro segundo. ¿Correcto? Metro segundo. Debemos tomar en cuenta también que en una división de magnitudes, ya no estamos hablando de división de unidades, sino división de magnitudes, se hace uso de la palabra por. Veamos un ejemplo. ¿Cómo leeríamos esto? Lo vamos a leer energía por, ya que es una división, pero por unidad de área. Esto de acá lo vamos a leer como trabajo, ¿ve? Trabajo por, ya que es una división, pero por unidad de ¿qué? De tiempo. ¿Correcto ahí? Veamos a continuación ecuación dimensional. Cuando hablamos justamente de dimensiones, las magnitudes físicas la vamos a expresar en términos de ciertas dimensiones, ¿no? Que van a tener pues ya un significado físico, podríamos decir nosotros, ¿no? Pero nos va a permitir a nosotros relacionar justamente las dimensiones entre magnitudes físicas. Veamos por ejemplo, ¿no? Si por ejemplo yo coloque un corchete de esta forma y a este corchete yo le encierro una letra a esto lo voy a llamar ecuación dimensional, pero ¿de quién? De A. ¿Para qué me sirve la ecuación dimensional? Me sirve para relacionar las dimensiones entre magnitudes físicas. Veamos un ejemplo. Mire por acá, por favor. El A es igual a la fuerza multiplicado con área y dividido con la densidad. Pero lo que me piden en este ejemplo es determinar las dimensiones de A. ¿Qué tengo que hacer en este ejemplo? Tengo que relacionar las dimensiones de fuerza, de área y de densidad. ¿Te acuerdas cuál era la dimensión de fuerza? Sí, ¿verdad? ¿Cuál era la dimensión del área? ¿Cuál era la dimensión de la densidad? Vamos a reemplazar cada una de ellas, ¿te parece? Veamos a continuación. Pero antes de reemplazar, tengo que colocarle un corchete. A esto de acá le voy a llamar ecuación dimensional de A. Le coloco corchete a él. Sería ecuación dimensional de la fuerza, ecuación dimensional del área, ecuación dimensional, pero ¿de quién? De la densidad. A continuación voy a colocar la dimensión de la fuerza, ¿te parece? Sigamos por acá, ve. A. ¿Me pueden decir cuál era la dimensión de la fuerza? M, muy bien. L, T, pero ¿a la cuánto? Menos 2. ¿Te acuerdas cuál era la dimensión del área? Sí, ¿verdad? L, pero elevado al. Muy bien. Dime, por favor, ¿cuál es la dimensión de la densidad? M, L, pero ¿a la cuánto era? Menos 3. Yo te pregunto,
M con M se cancela, ¿verdad? Oye, te pregunto, L, tengo otro L, y acá tengo un L, pero a la cuánta, menos 3. En matemáticas sabemos de que cuando esto de acá sube, su exponente cambia de signo, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer subir, ¿ve? Si yo lo subo, sube, pero cambiado de signo. Si acá tiene menos, sube con cuánto, con más, pero más cuánto, más 3, ¿correcto? Muy bien. Dime usted, esto de acá, cuando multiplico, las bases tengo que sumar, ¿verdad? El más el sería 5, más 1 sería ¿cuánto entonces? Acá lo vamos a escribir, nos sale L a la 6. Ahora me voy con el T. Acá no hay T, acá sí hay un T, ¿verdad? T a la cuánta, menos 2. Pero cabe mencionar nuevamente que este M con este M se han cancelado, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale las dimensiones de A, por favor? L a la 6, T a la cuánta, menos 2, ¿correcto? Muy bien. Sigamos por acá el siguiente ejemplo, joven. Determine las dimensiones de A. Mira, ve, potencia, fuerza, trabajo, presión. Vamos a recordar, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuál era la dimensión de la potencia? Potencia. ¿Te acuerdas o no? La potencia se medía en watts, pero ¿cuál era su dimensión? M, L a la 2, T a la cuánto. Estamos recordando, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas la dimensión de la fuerza? Fuerza. Recordemos, A la fuerza se mide M, L, T a la menos 2, ¿sí? ¿Ve? Estamos recordando, ¿no es cierto? Trabajo. El trabajo, la unidad era el joule, pero yo quiero su dimensión, es M, L a la 2, T a la cuánto, perdón, menos 2. ¿Te acuerdas tú de la presión? Presión le ponemos por acá ya. ¿Y cuál era la dimensión de la presión, por favor? M, L menos 1, T a la menos 2. Recordando, ¿no es cierto? Entonces, estas son las dimensiones que nosotros estamos recordando, que hemos estudiado anteriormente. Lo que tengo que hacer acá, porque acá me piden las dimensiones de A, lo que tengo que hacer es colocar ecuación dimensional de A y a cada una de ellas también tengo que expresarlas dimensionalmente. Es decir, vas a colocar de esta forma ecuación dimensional de A y a cada una de ellas también tengo que expresarlas dimensionalmente. Ahora yo te voy a preguntar acá. Mira acá, por favor. Le pongo A, ya está el A. Le pongo su corchete, ya le puse el corchete. Ahora te pregunto, ¿me puedes ayudar y decirme, por favor, cuánto vale la ecuación dimensional o la expresión dimensional de la potencia? Uy, la potencia es su dimensión M, L a la 2, T a la menos 3, ¿verdad? Entonces, eso voy a colocar acá. M, L a la 2, T a la cuánto. Pero todo esto, mira, ve, está elevado a la cuánto, al cubo. ¿Se entiende esa parte? Sigo por acá. Fuerza. ¿Te acuerdas tú la expresión dimensional de la fuerza? M, L, T a la cuánto, menos 2. Eso voy a colocar aquí, ¿te parece? M, L, T a la menos 2. Oye, pero elevado al... Ahí está. Trabajo. Aquí está el trabajo. M, L a la 2, T a la menos 2. Voy a escribir acá. M, L a la 2, T a la menos 2. Pero todo elevado al... Ahí está. Me falta uno más. Presión. ¿Cuál es la dimensión de la presión? Mira, ve. M, L a la menos 1, T a la menos 2. Voy a escribir aquí, lo que significa, pues, presión. Su dimensión. Pero todo elevado a la al cubo. Profesor, y ahora, ya en las matemáticas nos han enseñado de que cuando él está afuerita, este numerito tengo que hacerlo ingresar, ¿verdad? Pero ingresa a multiplicar a cada exponente. Ahí está. Lo mismo va a ocurrir con él, ¿no?
Tengo que hacerlo ingresar para que multiplique a cada exponente. Ahí está. Y lo mismo con él, ¿no? Ingresa, multiplica él y multiplica él. Lo mismo con él. Ingresa, multiplica y multiplica. Te voy a preguntar entonces, ¿me puedes decir a qué es igual la dimensión de A? Vamos a colocar cada uno, ¿ya? Acá, ¿cuánto me queda, por favor? M, pero al cubo, ¿correcto? L, 2 por L, 6. T, menos L por L, 9. Sigo multiplicando. M, ¿a la cuánto? 2. L, 1 por 2. T, menos 2 por 2. Ahí está. Y esto dividido, ¿verdad? Pero ¿con quién tengo que dividir, por favor? Con la otra expresión, ¿no es cierto? Sigamos por acá, ve. Quiero que tú me digas ahora, ¿cuánto sale acá, por favor? Esto multiplica a cada exponente. Sería M, pero ¿a la cuánto? A la 2. L, 2 por 2. Muy bien. T, menos 2 por 2. Ahí está. M, 1 por cuánto? Muy bien. Menos 1 por él. Ahí está. T, menos 2 por él. Ahí está. ¿Correcto? Entonces ya tengo aquí las expresiones dimensionales, ¿verdad? De cada uno. A ver, lo que vamos a hacer a continuación ahora es operar pues las siguientes expresiones. ¿Te parece? Nuevamente. Dime, acá tengo m al cubo, ¿verdad? Acá tengo m a la cuánto. Abajo tengo m a la cuánto. Y tengo m al cubo. Oye, bases iguales, exponentes se suman. Sería entonces el más el 5. Abajo lo mismo, ¿verdad? Bases iguales, exponentes se suman. Sería ¿cuánto? 2 más el 5. Yo te pregunto, él con él se cancela, ¿no es cierto? ¿No? Porque es una división de términos iguales, ¿verdad? Entonces se fue el m. Ahora voy a ver qué ocurre con el L, ¿te parece? Mire por acá, por favor. Vamos a ver con el L a continuación. Dime, arriba tengo L a la cuánto, a la 6. Tengo acá un L a la 2. ¿Correcto? Abajo tengo un L a la cuarta. Y tengo un L, pero a la menos. Te pregunto, bases iguales, exponentes se suman. Sería L a la 8. ¿Correcto? Sumo 8. Abajo, uy, acá tengo que restar, ¿verdad? Porque tiene signo menos. ¿Cuánto sería, por favor? El menos el sería 1. Este que está abajito va a subir, pero sube cambio de signo. Sería 8 menos 1. ¿Cuánto es 8 menos 1? 7, ¿verdad? Ahora me voy con el t. Vamos a ver cuánto nos va a salir el t, por favor. Mira por acá, por favor. Arriba tengo t a la cuánto, menos 9. T a la menos cuánto. Abajo tengo t a la menos 4 y t a la menos 6. A ver, te pregunto entonces. Dime, acá tengo bases iguales y del mismo signo, se suma, ¿verdad? ¿Cuánto viene a ser esta suma, por favor? Menos. Muy bien, abajo. Bases iguales y del mismo signo, ¿no es cierto? Se suma. Sería t a la cuánto, menos 10. Este que está con menos va a subir, ¿ve? Mira, sube. Pero cuando esto sube, esto de acá sube, pero sube cambiado de signo. O sea, sube con ¿qué signo? Más. ¿Cuánto vale esta resta, por favor? Sería menos cuánto. Menos porque el mayor tiene negativo, ¿no es cierto? Me sale entonces menos
3. Esto es la expresión dimensional, pero ¿de quién? De A. Veamos a continuación expresiones adimensionales. ¿A qué llamamos una expresión adimensional, no? Las expresiones adimensionales son expresiones numéricas sin dimensión. O sea, no van a presentar dimensión. Por lo que al expresarlas dimensionalmente, se igualan a un asterisco, ¿ya? O sea, esto significa de que no hay dimensión. Pero por lo general, porque en la mayoría de libros han optado la forma más fácil de repente de poder expresar las cantidades adimensionales, y con fines prácticas nada más, lo que vamos a hacer es nosotros, que cuando lo expresemos dimensionalmente, lo vamos a igualar, pero ¿a cuánto? A la unidad. Profesor, no lo entiendo. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una cantidad numérica, vamos a suponer que sea 8645, esto de acá lo vamos a igualar siempre y cuando le coloque este corchete, porque a mí el corchete me indica ecuación dimensional de 8645. Cuando yo lo coloque el corchete, lo tengo que igualar, pero ¿a cuánto? A 1. Por ejemplo, acá yo tengo, pi medios radianes. Esto me indica a mí un ángulo. Y si yo le expreso dimensionalmente a este ángulo, entonces, como este es un número, lo tengo que igualar ¿a cuánto? A la unidad. Por ejemplo, tengo por ejemplo acá la raíz de 882. Si esto de acá lo expreso dimensionalmente, lo tengo que igualar, ¿pero a cuánto? A 1. Por ejemplo, seno de teta. Si al seno de teta yo lo expreso dimensionalmente, ¿a cuánto le tengo que igualar? A la unidad. ¿Te acuerdas del número e del logaritmo neperiano? ¿Sí? Como esto de acá es un número, al expresar dimensionalmente, lo tengo que igualar, ¿pero a cuánto? A la unidad. Lo mismo ocurre si yo, por ejemplo, tengo acá el logaritmo de un número natural n. Si a esto de acá lo expreso dimensionalmente, lo tengo que igualar, ¿pero a cuánto? A 1. ¿Se entiende, jóvenes? Todo número expresado dimensionalmente lo vamos a igualar ¿a cuánto? A la unidad. Esto de acá vamos a colocar una nota importante, ¿eh? Escúcheme, por favor. Nota. Cuando usted tiene una expresión, por ejemplo, sea la expresión, voy a suponer que por acá usted tenga una expresión de la siguiente forma, ¿ve? Yo tengo la expresión A igual a B multiplicado por E elevado a la RT. Cuando usted expresa dimensionalmente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al expresar dimensionalmente, mira por acá, por favor, ¿ya? Si tú lo expresas dimensionalmente, esto va a quedar lo siguiente. Voy a colocar A igual, copio lo mismo, BE, RT. Cuando usted exprese dimensionalmente, tienes que expresar de la siguiente forma. ¿Ve? Vas a colocar ecuación dimensional de A, ecuación dimensional de B y luego ecuación dimensional de E. Jamás coloques ecuación dimensional de RT, porque si usted coloca ecuación de A, ecuación de B, ecuación de E y ecuación de RT, eso de ahí es incorrecto. ¿Por qué? Porque las expresiones dimensionales, cuando usted coloca ecuación dimensional, tengo que colocar solamente a las bases y jamás en el exponente. ¿Se entiende esa parte? Ojo, jamás en el exponente. Muy bien. Sigamos por aquí.
A ver, jóvenes, estamos diciendo de que esta es la forma correcta, ¿verdad? Entonces quiere decir que si se me ocurre colocarle ecuación dimensional al exponente también de esta forma, esto para nosotros es en realidad incorrecto. Esto es lo que nosotros no debemos hacer. Entonces, cuando usted tiene una expresión dimensional, ¿cómo debo colocar? Solamente a las bases nada más. Pero si se me ocurre colocar ecuación dimensional al exponente, indudablemente es incorrecto. O sea, eso no se hace. ¿Correcto? Veamos aquí a continuación en cuanto al ángulo. Miren, yo tengo, o sea, una expresión, dice, seno de omega t por unidad de r. ¿Estamos de acuerdo? Esto para nosotros, lo que está en el interior del seno, es el ángulo. Y para nosotros el ángulo es una expresión adimensional, es decir, es un número. ¿Correcto? Es una expresión, pero una expresión que sin dimensión. ¿Correcto? Es una expresión sin dimensión. ¿Qué tengo que hacer para resolver el problema? ¿Qué ocurre si a mí me piden W? Oye, pero el W está en el interior del ángulo. ¿Qué tengo que hacer? Mira lo que vas a hacer. A continuación, extraemos, ¿pero qué extraemos? El ángulo. Mira lo que vamos a hacer. Extraemos el ángulo. ¿Correcto? Cuando usted extrae el ángulo, lo que voy a tener es lo siguiente. W, T, sobre R. Pero cuando yo extraigo el ángulo, le voy a colocar un corchete y como es un ángulo, le voy a igualar, ¿pero a cuánto? A la unidad. ¿Correcto? ¿Qué hago con el ángulo? Lo extraigo y lo igualamos ¿a cuánto? A 1. Pero sí, ¿por qué no le colocaste corchete de frente? Porque eso no se puede hacer, pues. ¿No? Ya hemos visto anteriormente, ¿no? Esto es lo que no puedo hacer, pues. Pero lo que sí puedo hacer es extraer e igualar ¿a cuánto? A 1. A ver, veamos este ejemplo, por favor. Dice, determine las dimensiones de A y B. Pero yo quiero solamente el A ahorita. ¿Me pueden decir dónde está contenido el A? Si tú te fijas bien, el A está contenido acá dentro, pero ¿dentro de quién? Del seno. Pero lo que está en el interior del seno, ¿te recuerdas qué cosa es? Es el llamado ángulo. Oye, profesor, pero yo no le puedo colocar corchete de frente, ¿cierto? Pues no le podemos colocar el corchete. Pero, ¿qué nos dice? Lo que yo puedo hacer es extraer el ángulo e igualarlo ¿cuánto? A 1. Entonces, mira lo que voy a hacer. Extraemos, pero extraemos ¿qué? El ángulo. A ver, ¿me ayudas a extraer el ángulo? Sería AM, pero dividido con P. Pues. Pero esto de acá, una vez que lo extraigo, ¿a cuánto le tengo que igualar? A 1. Ahora voy a despejar A. ¿Qué significa despejar A? Dejarlo solito. ¿Ve? Esto de acá, que está el P, lo voy a pasar ¿a qué? A multiplicar. Y este M lo voy a mandar a dividir. ¿Cómo sería, por favor? A igual P, pero dividido ¿con quién? Con M. ¿Correcto? Aquí está entonces el A. Pero ahora te voy a preguntar, ¿qué cosa es P? P es presión. ¿Te acuerdas qué era presión? Muy bien, acá voy a colocar su dimensión, ¿te parece? Es M, L menos 1, T a la cuánto. ¿Y qué cosa era M? M es masa. ¿Y qué cosa es masa? M. M con M se cancela, ¿verdad? Voy a cancelarla. ¿Ve? ¿Y qué me queda? Me queda L menos 1, T menos 2. ¿Correcto? Esto es lo que tú llamas ecuación dimensional ¿de quién? De A.
Sigamos por aquí. En cuanto al exponente, sea la expresión, ¿ve? Mira, ve, todo esto, lo que tú ves por acá, es el llamado exponente. Pero todo exponente es un número, ¿correcto? Este es un exponente. ¿Qué tengo que hacer con el exponente? Mira lo que vamos a hacer. Extraemos el exponente. Extraemos el exponente. Porque tú no le puedes colocar corchete de frente, ¿no es cierto? Entonces lo que sí puedes hacer es extraer, pues. Una vez que yo extraigo el exponente, ahí está, lo estoy extrayendo. Una vez que extraemos, le coloco corchete y lo vamos a igualar, ¿pero a cuánto? A la unidad. ¿Correcto? Sigamos por acá. En este ejemplo nos piden las dimensiones de B. Pero yo te pregunto, ¿dónde está el B por acá? Está contenido dentro del exponente, ¿verdad? Entonces, como está en el exponente, mira lo que voy a hacer por aquí, ¿eh? Ahora, extraemos, pero ¿a quién extraemos? El exponente. Y tú me vas a ayudar a extraer el exponente. ¿Cuál es el exponente, por favor? W, B, Q. Pero una vez que extraes el exponente, le coloco corchete y lo igualamos ¿a cuánto? A 1. Ahora voy a dejar solito a los que nos piden el B, ¿verdad? Entonces, este de acá que está dividiendo, lo voy a mandar a multiplicar. Y esto que multiplica, lo mando a dividir. O sea, ¿cómo obtengo? Que el B es igual a Q, pero dividido con W. Ahí está. Pero te pregunto yo, ¿cuánto vale la dimensión del Q? ¿Qué cosa es Q? Potencia. Pero ¿cuál era la dimensión de la potencia? M, L a la 2, T a la ¿cuánto? Menos 3. Pero dividido con W. W es fuerza. ¿Te acuerdas que era fuerza? Sí. M, L, T, pero a la ¿cuánto? Menos 2. Dime, acá fácilmente te das cuenta que el M se cancela, ¿verdad? Oye, acá tengo 2 y acá tengo 1. El 1 pasa a restar. 2 menos 1, 1. ¿Correcto? L a la 1. Ahora con el T. ¿Qué número tengo acá? Menos 3. Oye, pero este menos pasa a sumar, ¿verdad? Con signo cambiado, ¿no es cierto? Si acá tiene menos, sube, pero con signo ¿qué? Más. ¿Cuánto vale la resta, por favor? Menos 1. Muy bien. Entonces, B, la ecuación dimensional de B, me sale LT a la ¿cuánto? Menos 1. Principio de homogeneidad. Miren, sea la expresión física de A más B igual C menos D. Cuando usted tiene una expresión física de A más B igual C menos D, para que la expresión física sea dimensionalmente correcta, mira lo que dice. Cada término de ambos lados del signo igual deben presentar las mismas dimensiones. Por ejemplo, yo tengo acá A más B. Entonces, para que esta expresión sea dimensionalmente correcta, cada término debe tener las mismas dimensiones. O sea, quiere decir que si yo tengo A más B, en vez de colocar A más B, puedo colocar A o puedo colocar ¿qué cosa? B. ¿Por qué? Porque cada término van a presentar las mismas dimensiones. Similar por acá, ¿ve? Si yo tengo C menos D, esto va a ser lo mismo a decir C o a decir ¿qué cosa? D. En pocas palabras, si yo tengo la expresión A más B igual C menos D, y al expresarla dimensionalmente, al colocar corchetes, automáticamente el signo más o el signo menos se van a convertir, ¿pero en qué? En igual. ¿Correcto? Ahí está. O sea, quiere decir que en una expresión dimensional de suma o resta, cada término debe presentar las mismas dimensiones. Profesor, ¿y por qué?
Porque imagínate tú que yo te mando a comprar 6 kilogramos de papa más 8 kilogramos de azúcar. ¿Cuántos kilogramos tienes que cargar en total? 14 kilogramos, ¿correcto? ¿Y por qué le hemos sumado directo? Porque él es masa, masa con masa, ¿correcto? Me sale también masa, pues. Es decir, al sumar masas, me va a salir también masa. Pero ¿qué ocurre si usted hace lo siguiente? Mira por acá, por favor. Si yo compro 6 kilogramos de papa, más 8 metros de tela, ¿se puede sumar estas cantidades? 6 kilogramos de papa más 8 metros de tela, ¿se puede sumar? No podemos sumar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen diferentes unidades. Entonces, cuando usted tiene una expresión de suma o resta, cada término debe presentar las mismas dimensiones. A ver, jóvenes, veamos. Si tenemos una expresión de la forma siguiente, a más b multiplicado con c menos d, y todo esto dividido con esta expresión, hay que entender lo siguiente, ¿no? Imagínense usted un problema de este tipo así, ¿no? Feo, ¿no es cierto? Suma multiplicado con una resta con una suma nuevamente, ¿no? ¿Cómo resolver? Antes nos vamos a ir a la parte teórica. Dice lo siguiente: si usted tiene una expresión de suma, como es el caso de a más b, esta expresión de suma se va a cumplir lo siguiente, ¿no? Que va a ser igual o al primero o al segundo. O sea, todo esto es igual o al primero o al segundo. Si yo tengo la resta, también tiene que ser igual o al primero o al segundo, cuando yo le exprese dimensionalmente. Por ejemplo, en esta resta expresado dimensionalmente, va a ser igual o al primero o al segundo. Lo mismo ocurre acá, vean. Tengo la suma, lo expreso dimensionalmente, va a ser igual o al primero o al segundo. Entonces, toda la expresión, por ejemplo, toda esta expresión que usted ve por acá, ¿cómo va a quedar? Imagínese usted que uno de los dos fuera dato, el que te guste. Pero si yo quiero que el b sea dato, entonces, en vez de colocar toda esta suma, solamente voy a dejar el dato, que en este caso, ¿quién sería? B. Lo mismo acá, profesor, ahora a mí me gustaría que el c sea dato. En vez de colocar toda la resta, o dejo el primero o dejo el segundo. Pero a mí me conviene dejar el dato, como dijimos, ¿verdad? ¿A quién consideramos dato? Al c. Bueno, estamos suponiendo, ¿no es cierto? Voy a suponer que acá el f sea dato. En vez de colocar toda la resta, dejo el primero o el segundo. Si tú consideras que el f sea dato, entonces tengo que dejar al f. Lo mismo ocurre en esta suma. Si yo tengo toda la suma, dejo o el primero o el segundo. En este caso voy a suponer que ese sea dato. Si esto fuera dato, dejaré solamente el dato. ¿Se entiende esa parte? Profesor, no la entendí bien. Un ejemplo. Mire por acá, por favor. Determine las dimensiones de A en, dice. Toda la expresión es feo, ¿no es cierto? Tengo una suma, una resta y dividido con una suma. Profesor, ¿qué voy a hacer? Primero vamos a ver quiénes son datos. Oye, B es dato. ¿Te acuerdas que era trabajo? Vamos a escribirlo por acá, ¿ya? Si no te acuerdas, lo escribo acá. Trabajo es ML a la 2, T a la menos 2. ¿Te acuerdas la tablita que hicimos? Fuerza. Fuerza. Recuérdate bien, por favor, ¿ya? Ahí está fuerza. Presión. Voy a colocar los datos aquí, ¿ya? ML menos 1, T menos 2. Muy bien. Cuando usted tiene toda la expresión acá, tengo que colocarle corchete a él, corchete a él, corchete a él, corchete a él. Así ve. ¿Ve? Hemos colocado los corchetes. Una vez colocados los corchetes, tengo que dejar solamente el dato. ¿Cuál es el dato de acá? Vamos a averiguarlo, ¿ya? Mire acá, por favor. Te pregunto. De estos dos, ¿quién es el dato? B es dato, porque B es trabajo. Entonces, en vez de dejar toda la suma, solamente dejo el dato. ¿Pero quién es el dato? El B. Lo mismo ocurre
en esta resta. Tengo que dejar el dato. Pero ¿cuál de estos dos es dato? Veamos por acá. Q es fuerza, o sea, Q es dato. Entonces, en vez de dejar estos dos, dejo el dato, que en este caso es Q. Abajo. Uy, qué bonito. El seno de teta es un número. Y todo número se va. Muy bien. Oye, ¿y por qué se va? Porque esto vale 1, ¿verdad? Y esto acá vale ¿cuánto entonces? 1. Lo eliminamos, ¿ya? Acá ve, R más S, tengo que dejar el dato. ¿Pero cuál de los dos es dato? S es dato. ¿Por qué? Porque es presión. Entonces, en vez de colocar estos dos, solamente voy a dejar el dato. ¿Pero quién es dato? S. Muy bien. Sigo por acá. Ahora tengo que reemplazar sus dimensiones. ¿Cuál es la dimensión de B, por favor? ¿Me vas a ayudar, ya? B es trabajo, ahí está B. Díctame, por favor. M, L a la 2, T a la menos 2. M, L a la 2, T menos 2. Sigo. ¿Qué cosa es Q? Fuerza. ¿Qué cosa era fuerza? M, L, T a la ¿cuánto? Menos 2. Eso voy a reemplazar aquí, ¿ven? Muy bien. Sigo. Abajito, ¿qué tengo? Tengo de dato S. ¿Pero qué es ese? Presión. ¿Y qué cosa era presión? Voy a escribir M, L menos 1, T menos 2. Muy bien, ahí está. Te pregunto, arriba, en el M, tengo 1, oye, acá tengo 1, pero este 1 sube, cambiado de signo, o sea, sería menos, dime, se va, ¿no es cierto? ¿Cuánto me queda, por favor? M a la 1. Entonces, ecuación dimensional de A va a ser igual M a la 1. Sobreentiende, ¿verdad? Ahora me voy con el L. Dime, ¿qué número tengo acá el L? 2. ¿No? Acá tengo 1. Profesor, pero acá tengo menos. Pero este menos sube con signo cambiado. Lo cambio al menos, se vuelve ¿qué? Más. ¿Cuánto es la suma acá, por favor? Sumamos. Muy bien. Sería L a la cuarta. Ahora me voy con el T. Qué lindo. De frente lo puedo cancelar, ¿no? Porque se repite con él, ¿verdad? ¿Y cuánto me queda? Me queda T, entonces, a la menos 2. Cuando a mí me digan una expresión física F y me digan depende, para mí la palabra depende va a significar igual. Es decir, lo que vas a colocar es esto, ¿ve? F igual, ¿correcto? Pero igual a quién? A las cantidades físicas, como son A, B, C. Entonces acá voy a escribir A, B, C. Pero cada uno elevado a un exponente. X, Y, Z. Pero esto además tienes que agregar una constante. Esta constante que usted agrega la vamos a llamar constante, pero constante ¿qué? Adimensional, no te olvides, ¿ya? Se le llama constante adimensional, el K, ¿correcto? Muy bien. Entonces, siempre que a mí me digan, sea una expresión física F, el cual depende significa igual. A veces no te van a decir depende, te van a decir está en función o está expresado, ¿correcto? Entonces, para mí eso significa ¿qué cosa? Igual. ¿Pero igual a quién? A, B, C. Y cada uno elevado a un exponente, ¿correcto? Muy bien. No te olvides esto, por favor, ¿eh? Veamos a continuación ejemplos. Dice, determine las dimensiones de Q. Oye, profesor, ¿sabes qué? El Q está así, ¿ve? ¿Qué cosa es R? Fuerza, V velocidad y T tiempo. Vamos a escribir el significado de cada uno para recordar un poquito, ¿ya? Primero, R, fuerza. Y la fuerza es MLT menos 2. Estamos escribiendo, estamos recordando. V, velocidad, LT menos 1. T, tiempo. Tiempo es T, simplemente T nada más. Vamos a reemplazar, ¿ya? Pero antes de reemplazar,
lo que tienes que hacer es lo siguiente. Expresamos dimensionalmente. Profesor, ¿cómo es esto? Mira lo que voy a hacer. Expresamos dimensionalmente. Es decir, vas a colocar a Q. Acá coloco R, pero elevado. V, logaritmo. Estoy copiando lo mismo. Abajo, T al Q. Es decir, le coloco corchete acá. Corchete. 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 Y corchete. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la dimensión de cada expresión. ¿Te parece? Empezamos. Repito nomás, por favor, ¿ya? Mira esto. Q igual. Acá quiero que tú me ayudes a colocar la dimensión. Dime, R, ¿qué cosa es? Fuerza. ¿Qué cosa es fuerza? MLT menos 2. Vamos a reemplazar, ¿ya? MLT menos 2. Uy, profesor, pero está elevado al... Excelente. Está elevado. Ahí está. ¿Qué cosa sube? Velocidad de frente. ¿Qué cosa era velocidad? LT menos 1. Abajo. T es tiempo. Y tiempo es T, pero elevado al cubo. Ahí está. Elevado al cubo. Profesor, pero eso que está afuerita tiene que ingresar. Sí, pues. Ingresa él. Ingresa él. E ingresa él. A cada uno. Lo mismo ocurre con él. Ingresa. A multiplicar a cada exponente. ¿Estamos de acuerdo? Empezamos, ¿ya? Q igual. Sería M a la ¿cuánto? A la 2. L a la 2. T menos 2 por 2. Muy bien. Acá ¿qué queda? LT menos 1. Abajo, T a la ¿cuánto? Al cubo. Ahora sí te voy a preguntar. Acá empezamos a multiplicar, ¿verdad? Dime, me queda M, pero elevado al... Ahora con el L. L a la 2. L a la 1, o sea, sería más 1. 2 más 1. ¿Sería cuánto entonces? Muy bien. Ahora con el T. T a la ¿cuánto tengo acá? Menos 4. ¿Acá cuánto tengo? Menos 1. Oye, pero esto de acá sube. Pero sube cambiado de qué? De signo. O sea, sería menos. Dime, ¿cuánto sale acá, por favor? Menos 4. Menos 1. ¿Sería cuánto? Menos 5. Menos 5 menos 3. Menos 8. Muy bien. Su respuesta. Mira lo que me piden en este ejemplo. Determine las dimensiones de A sobre B. Uy, pero acá tengo una suma, ¿ve? ¿Tú te acuerdas qué se cumplía cuando teníamos una suma? Sí, ¿verdad? Entonces mira lo que voy a hacer. Lo que vamos a hacer a continuación es expresamos, pero expresamos ¿qué? Dimensionalmente. Jóvenes, ¿usted se acuerda esta expresión? Voy a volver a escribir por acá. ¿Ya? Sería W igual a GH más BP. Cuando usted coloca corchetes, corchete, 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 automáticamente el signo más, ¿en qué se convierte? ¿Se convertía en qué, jóvenes? En igual. Muy bien. Ahí está. Oye, pero a mí me piden A sobre B y acá está el A y acá está el B. ¿Qué te parece si hacemos lo siguiente? Esto de acá que está multiplicando lo mando a ¿qué? A dividir. ¿Te parece? Y este B también lo mando a dividir. Entonces a este B lo mandamos a dividir. ¿Cómo queda? Queda de la siguiente forma, ¿ve? A, como este B lo mandamos a dividir, sería sobre
el B. Igual, ¿qué me quedó acá? P. Pero como esto de acá lo he mandado a dividir, ahí está, lo mandé a dividir, sería sobre GH. Qué bonito y justo lo que nos piden, ¿no es cierto? ¿Ve? Te voy a preguntar acá, ¿qué cosa es P? P es potencia. Recuérdate de tu tablita que ya habíamos hecho. Como no nos recordamos bien, voy a escribirlo acá, ¿ya? Potencia es así, ¿verdad? H, altura. Mira, la altura, radio, distancia, ¿correcto? Son, en pocas palabras, longitudes. No es como decir, ¿sabes qué? Mi altura ¿en qué se mide? Se mide pues en metros, ¿no? Ni me vas a decir, pues profesor, ¿sabes qué? La altura se mide en kilogramos. Sería incorrecto, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que la altura es longitud. Potencia, que habíamos visto. Aceleración, ¿te acuerdas qué era aceleración? LT menos 2. Vamos a reemplazar estos datos, ¿sí? Empezamos. A dividido con B igual P. Ahí está la dimensión de P. Es M, L, T. Muy bien. G. Ahí está G. L, T, menos 2. H. Ahí está H. Ahora hay que operar, ¿verdad? La única M que tengo es arriba. L. Vamos a ver cuánto nos sale, por favor, ¿ya? Mira acá, por favor. Arriba, 2. Lo que está abajo sube, pero cambiado de signo. Este tiene 1, sube, pero cambiado de signo. Este L tiene 1, sube, cambiado de signo. ¿Cuánto sale acá, por favor? 2, menos 1, 1, menos 1, 0. Se va el L, ¿no es cierto? Se va el L. Ahora el T. ¿Arriba cuánto tengo? Esto sube, pero cambiado de signo. ¿Cuánto sale esto, por favor? Menos 1. T menos 1. Muy bien. Sigamos por acá. Mira lo que nos dice en este siguiente ejemplo, por favor. En la siguiente expresión determine X más Y más Z. F es igual a la Y, B a la X, C a la Z. Voy a colocar a continuación lo siguiente. Expresamos, decimos acá, dimensionalmente. Mira, voy a expresar dimensionalmente, ¿ah? ¿Cómo sería? F, le voy a colocar su corchete, ya está, corchete de F, igual. Copio A, B, C. Le coloco cada corchete. ¿Me pueden decir qué cosa es F, por favor? Fuerza. ¿Te acuerdas qué era la fuerza? MLT menos 2. ¿Qué cosa es A? Mira, ve, te dan de A toda la dimensión de A. Voy a escribirlo ML menos 1, T menos 1. Pero todo elevado a la ¿cuánto? A la Y. B, longitud. ¿Te acuerdas qué era longitud? L, pero a la ¿cuánto? C, velocidad. ¿Te acuerdas de velocidad? LT a la ¿cuánto? Pero elevado a la ¿cuánto? A la Z. Velocidad elevado a la Z. Lo que está afuerita ingresa a multiplicar a cada exponente. ¿Ve? Lo mismo ocurre con él, ¿no es cierto? A cada exponente. Quiero que tú me ayudes, ¿eh? ¿Qué me queda acá? Rapidito. MLT menos 2 igual M a la I. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto queda acá, por favor? Menos I. Oye, menos I. ¿Qué número es este? Más X. ¿Qué número es este? Z. Sería más Z. Este es con respecto a el L. ¿Se entiende esa parte? Sigo con el T.
¿Qué numerito es este? Menos y. Menos z. Uy, qué bonito. Menos y menos z. Excelente. Profesor, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pues lo que vas a hacer a continuación es igualamos, pero igualamos ¿qué? Exponentes. Mira por acá, por favor, ¿eh? Vamos a igualar exponentes. Es decir, en m, tú me ayudas en m, ¿eh? ¿Cuál es el exponente de m acá? 1. Igual m. Uy, uy, uy. O sea que 1 igual a ¿cuánto? A y. ¿Cuánto vale y? Vale 1. Sigo. En L. ¿Qué numerito tiene L acá? 1. Igual. ¿Acá cuánto tiene? Menos y más x más z. Menos y más x más z. Yo te pregunto, qué bonito, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre si tú sumas L con L? Sumando, se va el y me queda 1 más 1, ¿cuánto quedaría? 2. Voy a hacer eso, ¿ya? Sumamos. ¿Te parece? Sumamos. Ahora te voy a preguntar. 1 más 1, 2. Y con y se va. ¿Y qué me queda? X más Z. Pero yo te pregunto, ¿qué nos pedían, por favor? Me piden calcular X más Y más Z. Entonces te pregunto, luego lo que nos piden, ¿ya? Lo que nos piden. ¿Qué nos piden calcular? X más Y más Z. ¿Esto nos piden o no? O sea, X más Y más Z. Pero yo te pregunto, ¿cuánto vale Y? Vale 1. ¿Y cuánto vale X más Z? Vale 2. O sea, sería 1 más 2. ¿Pero cuánto es 1 más 2? Muy bien, su respuesta. Mira lo que dice, la potencia depende. Igual, ¿no es cierto? Pero igual aquí, ¿no? Velocidad angular, radio, densidad. Velocidad angular, radio, densidad. Pero cada uno elevado a su exponente. Y además, una constante llamada, ¿qué cosa? Adimensional. Vamos a reemplazar cada uno, ¿ya? Tú ya lo conoces, ¿ya? Potencia. ¿Te acuerdas de la potencia o no? Muy bien. M, L, T a la menos ¿cuánto? Sigo. ¿Qué cosa es velocidad angular? T a la menos 1. Uy, dato, ¿no? T menos 1. Pero elevado a la... ¿Qué cosa es R? Radio. ¿Y radio qué cosa es? Longitud. Te dan de dato también, ¿ve? L. ¿Qué cosa es DA? Densidad. ¿Y qué cosa es la densidad? Qué bonito, ¿no? ML a la menos 3. Pero elevado a la 0. Te pregunto. Este que está afuera ingresa. Lo mismo él ingresa. Lo mismo él ingresa. A multiplicar a cada exponente. Dime, por favor, ¿cómo queda aquí? ML a la 2, T menos 3. Igual. Voy a acomodar, ¿ya? Busco las M's, acá está, pero M a la ¿cuánto? A la Z. Busco la L, no hay, acá sí, L a la Y. Acá, ¿qué numerito tiene? Menos 3Z. Sigo, T, menos X. Ahí está. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que proceder a igualar exponentes. Igualando exponentes. Mira por acá, por favor, ¿eh? Digo acá, en M. ¿Qué numerito tiene M acá? 1. Igual. Z. Bonito, ¿verdad? Sigo en T. ¿Cuánto tiene acá el T? Menos 3. Igual, busco el T por acá, acá está B, menos X. Oye, menos con menos se va, ¿correcto? Qué bonito, mira cómo se cancela, ¿sí? ¿Cuánto vale X? 3. Sigo, en L, ¿cómo sería en L? 2. Igual, L, Y menos
3z. Te pregunto yo, ¿cuánto vale este z? Vale 1. Entonces sería 2 igual y menos 3 por 1. ¿Cuánto sale acá? Pasa a sumar, ¿verdad? Él pasa a sumar. Si esto pasa a sumar, entonces y me sale ¿cuánto? 5. ¿Cuál es la fórmula física entonces? Voy a colocar acá la fórmula física, sería P igual constante W elevado a la X. ¿Pero cuánto nos salió X? Muy bien. ¿Qué sigue? R a la Y. ¿Pero cuánto nos salió Y? Muy bien. Y por último, D a la Z. ¿Pero cuánto nos salió Z? 1. Y esto es lo que tú llamas con el nombre de fórmula.